Hace algún tiempo conversamos sobre cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional y vimos que es importante para crecer en este aspecto autoconocernos. ¿En qué sentido? Conocer nuestras emociones, ponerles un nombre, saber qué función cumplen, cuándo nos hacen bien y cuándo por el contrario nos enferman. ¿Cómo llevas las emociones? ¿Qué sabes de ellas? ¿Ellas te llevan a vos o vos las manejás? Hoy te proponemos un autotest, una serie de preguntas para ayudarte a saberlo. Esto y más en el programa de hoy. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer. Encuentro con la vida. Hola Adri, conocer mejor nuestras emociones nos hace más fácil manejarlas y habías comentado cuáles son las ventajas de este aprendizaje emocional. Sí, conocer las emociones propias nos da más seguridad, autoconciencia, más capacidad de regularlas y de intentar y descubrir cómo me siento y cuál es el motivo. Uno se puede sentir frustrado, fastidioso, ansioso, asustado, pero la cuestión es que en un tiempo lógico, humano, uno se puede hacer responsable y no tomar el rol de víctima. Entonces esa emoción de pronto no me maneja tanto porque al menos puedo ponerle un nombre. Y para avanzar un poco más en profundidad, después del programa de inteligencia emocional que veíamos cómo conocer y regular nuestras emociones, ¿qué te parece si hoy vemos cuáles son las emociones más comunes? Dale, antes quisiera decir algo que es básico para no dejarlo como por sentado, es la definición de una emoción, por lo menos la que vamos a utilizar en este programa. Emoción es el significado, el sentido que le damos subjetivamente a alguna situación. La misma situación no le produce a todas las personas la misma emoción. El sentimiento es como la emoción decantada, es un estado de ánimo más estable. Vos podés sentir alegría, emoción porque escuchaste un buen chiste o viste un sketch que te hizo reír, y eso no significa que te dure el estado de alegría todo el día, aunque estaría bueno. Eh, en fin, las emociones, tanto como los sentimientos, se relacionan con nuestro estado de ánimo. Y entonces sí paso a comentar más sobre las emociones y voy a describir básicamente 5 emociones saludables que estimulan nuestro crecimiento integral, que son la alegría, el afecto, el miedo, la rabia y la tristeza. ¿Por qué digo que son saludables? Porque muchas veces no tenemos permiso interior para expresarlas saludablemente y las reemplazamos con otra que Eric Berne dio en llamar rebusque. Y nos expresamos a través de una especie de careta, hacemos una movida que siempre es inconsciente y de algún modo expresa algo, pero algo que por ser inauténtico nos enferma y también a nuestro entorno. Entonces me imagino que algunos se estarán preguntando, ¿cuándo es saludable una emoción? Una emoción es saludable cuando se adapta al estímulo que la produjo. Se adapta en forma, en intensidad y en duración. En forma, ¿qué quiere decir? Me fue bien en la entrevista laboral, siento alegría, no soy triste ni con vergüenza. Expreso la calidad de emoción que corresponde a la situación. En intensidad, por ejemplo, me despido de una ilusión. El chico que te gustaba no te dio ni bolilla y se puso de novio con otra chica. Bueno, vos sentís tristeza, pero no entrás por eso en depresión, ni te vas a suicidar. Un perrito te ladra fuerte por la calle y vos tenés cierta prudencia y te corres, pero no entrás en pánico por esa situación. Entonces, se trata de que siento y expreso mis emociones con una intensidad normal, adecuada a la situación, y también que duran lo necesario, lo saludable, con respecto al tiempo, ¿no? Cuando hice la primaria la pasé mal, todos me cargaban y sentía mucha rabia, pero no tengo arranques de ira y violencia, ni vivo con frustración por el resto de mi vida, sino necesitaría buscar ayuda. Entonces, la emoción es saludable cuando se adapta en intensidad, en forma, y me dura el tiempo necesario y suficiente para que pueda hacer catarsis y pasar a otra cosa.
Y mencionaste, Adri, algo sobre las emociones auténticas. ¿Es lo mismo que saludables? En este caso sí es lo mismo porque son auténticas, justamente no son impostadas, no están tapadas con ocultas bajo ninguna máscara, bajo un rebusque no auténtico. Incluso cuando la emoción no sea agradable, como pasa con el miedo, la rabia y la tristeza, que no nos gusta sentirlas, todas agradables o no, tienen que ver con nuestra salud integral. Poder conectarnos y expresar nuestras emociones le hace bien a nuestro cuerpo, a nuestra vida psíquica, o sea, al alma, y también a nuestro desarrollo espiritual. Hay obras de arte, de música, de teatro, de literatura, pintura, por ejemplo, el Guernica, incluso poemas y canciones que surgieron de momentos tremendos, de angustia, soledad, desesperación, y hoy inspiran a la humanidad, como los salmos bíblicos que a mí me encanta y considero muy terapéutico leer. Seguramente, Adri, lo que viene va a ser más desafiante, el autotest que cada uno va a responder. Sería bueno y práctico que vuelvas a mirar este programa y todos los que te interesan en youtube.com/encuentro con la vida. Pero ahora vamos a un corte, ya volvemos. Pasamos entonces a la autoevaluación. ¿Cómo van nuestras emociones? Sí, empezamos por las desagradables, ¿te parece? Dale. Pero sanas, en su justa medida. Primero el miedo. ¿Qué función cumple el miedo? Varias funciones, como proteger la integridad propia o de los seres queridos, nos prepara para la defensa ante peligros reales o posibles. El miedo dispara la reacción de lucha o de fuga, según convenga, y uno necesita tenerla en situaciones de estrés o de peligro, y va desde la prudencia hasta el terror. Y acá propondría algunas autopreguntas. ¿Siento miedo con frecuencia? ¿Qué tipo de pensamientos cultivo? ¿Cuántas veces leo el diario? Por ejemplo, veo las noticias, las mismas noticias. ¿Cuáles son mis lecturas favoritas, mis programas de TV? ¿Tengo algún miedo irracional como la fobia? ¿Puedo expresar mis miedos o los reprimo? ¿Busco algún tipo de desarrollo espiritual e inteligente, serio, no supersticiones ni ritos mágicos u ocultistas que después en el mediano plazo me joroban más? ¿Algún crecimiento espiritual que me lleve a más allá de los miedos e inseguridades? Niego mis miedos y vulnerabilidades porque esto es muy del intelectual y suele ocasionar trastornos psicosomáticos. Bien claro, Adri, para pensar y sin miedo. Tal Ahora cual. pasamos a la segunda emoción desagradable pero sana en su justa medida, la rabia. En tiempos de violencia social, familiar que se viven hoy, está bueno hablar sobre esta emoción. Sí, la rabia. Segunda emoción Sí. que vamos a ver hoy. ¿Qué función cumple la rabia cuando es saludable? Me da energía para enfrentar el ataque a mi persona, a mis valores, a las personas que amo, a los derechos, posesiones, a instituciones. Me ayuda también a poner límites apropiados. La rabia me ayuda a conocer mis propios límites. Con esta persona, bueno, no puedo hacer un trato comercial o no va a ser mi mejor amigo. La rabia me ayuda a confrontar e inducir a otros a generar cambios adecuados. También es bueno, entre paréntesis, ¿no? Saber que no todas las personas van a ser confrontables para que no nos frustremos. Y la rabia también nos ayuda a definir nuestros valores y principios y vivir de acuerdo con ellos, más allá de la presión exterior. Y las preguntas que yo haría, puede haber más, ¿no? Es ¿cómo me relaciono con la rabia?
¿La puedo controlar o me maneja? Esta es una pregunta muy actual, ¿no? ¿La siento como rabia o se disfraza de otra cosa, de otra emoción? Puede disfrazarse de tristeza, de ansiedad. ¿Cómo se vivía la rabia en mi familia? ¿Se exageraba? ¿Se prohibía? ¿Se vivía normal? ¿Tengo o tolero actitudes de violencia verbal, física? ¿Cómo actúo o reacciono ante la rabia de otros? ¿Hay alguna rabia rancia, como amargura, violencia, que maneja mis estados de ánimo? Otra definición bien práctica, Adri, gracias. Ahora, de paso, la rabia nos puede ayudar si no dejamos que nos pase por encima. Seguramente las personas que cambian el curso de la humanidad luchando contra la injusticia, el maltrato, la pobreza a favor de la paz, comienzan con un sano sentimiento de rabia. Y sí, Gandhi, por ejemplo, decía que el sano descontento es el principio del cambio. Ahora pasamos a la tercera emoción desagradable pero sana en su justa medida, la tristeza. De paso, ¿cuál es la justa medida en cada emoción? Sí, la justa medida es algo sencillo de decir, no tan fácil de lograr ni tan difícil. La justa medida es que vos puedas manejar la emoción y no que a la inversa la emoción te maneje a vos. Digamos, que no tome el volante de tu vida. A veces te puede acompañar un tiempo de copiloto y podría ser inevitable ante ciertas situaciones, pero después ya la podés mandar al asiento de atrás. Y pasado un tiempo, cuando vos realmente te das cuenta de que no te hace bien y que no te sirve, le ayudas a bajarse gentilmente del auto de tu vida, ¿no? Sobre todo estas tres, el miedo, la rabia y la tristeza, para que no se eternicen, porque una cosa es tener miedo y otra cosa es una fobia o el ataque de pánico. Una cosa es tener rabia y otra es una falta de control de impulsos o arranques de violencia. Una cosa es estar triste y otra cosa es vivir deprimido. Entonces sí, pasamos a la tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza? La tristeza es una emoción muy útil para elaborar los duelos, para ir aceptando las pérdidas de personas queridas, de ilusiones, incluso de lugares materiales como un puesto de trabajo. Nos sirve para aceptar nuestras limitaciones reales, como el paso del tiempo, el crecimiento y la maduración, el asumir responsabilidades crecientes, ir perdiendo el control sobre situaciones o personas. Nos sirve la tristeza para reemplazar o compensar esas pérdidas. Nos sirve para meditar, aislarnos un poco, nos metemos un poco para adentro mientras elaboramos un duelo. Esto lo charlamos en algún otro programa. Y también nos sirve, y quiero hacer hincapié en esto, para buscar una perspectiva superior, espiritual de la vida, para buscar un sentido en aquellas cosas que, bueno, que no pudimos evitar. Y las preguntas que nos podemos hacer serían: ¿cómo siento o expreso la tristeza? ¿Puedo controlar esta emoción o ella me controla a mí? ¿Puedo expresarla de alguna forma o la reprimo? Porque, por ejemplo, los hombres no lloran o no muestres que estás triste. A veces hay que reprimirlo, pero no se puede todo el tiempo ponerse una máscara. Otra pregunta: ¿quién en mi familia expresaba demasiada tristeza? ¿O de quién pude haber aprendido a sentirla excesivamente? ¿Emprendo alguna búsqueda espiritual para transformarla en crecimiento? Y bien, Adri, también la tristeza, entonces en su justa medida, puede enriquecernos. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a la alegría? Dejamos una de las emociones más lindas y agradables para el final. Sí, me parece muy bien. Hay dos emociones lindas que dejamos para el final. La cuarta que vemos hoy es la alegría. ¿Para qué sirve la alegría? Porque tiene una función dentro de la economía psicológica y espiritual. La alegría mantiene la motivación para pensar, hacer o decir algo que nos hace bien. Sube las defensas del organismo y aumenta nuestra conectividad social. Algunas preguntas que nos podemos hacer: ¿siento alguna otra emoción en lugar de alegría? Porque hay gente que puede sentir culpa, vergüenza o incluso tristeza. Si es así,
¿A alguien le molestaba cuando yo era chico mi alegría? ¿Tengo permiso interior para disfrutar las cosas buenas de la vida? ¿En qué aspectos de la vida acostumbro concentrarme mayormente? ¿En los positivos o en los negativos? ¿Sentí alguna vez o pude expresar una alegría profunda, un sentimiento casi desde las entrañas? Por ejemplo, la gratitud por estar vivo, por ver la naturaleza, por conectarme con la alegría de los chicos, esa chispa de vida que brota desde lo más profundo de mí. Si no es así, qué bien me haría cultivar la vivencia espiritual como algo sencillo, desde lo simple de la vida cotidiana, a través de una lectura inspiradora, de la oración, la meditación. Sabes que te propongo la meditación bíblica, a mí por lo menos me encanta, me hace tanto bien, la contemplación, la sencilla gratitud y sobre todo reenfocarnos. Mis problemas, tus problemas no son el centro del universo. Hay alguien que se interesa por vos y otros que te necesitan. Bien ahí, Adri, qué importante descubrir la alegría, o quizás hay que salir a buscarla o cambiar de actitud, porque nos da pila y es contagiosa. O como decías vos, reenfocar, ajustar el zoom a ver si estamos generando enfermedad o salud. Y ahora pasamos al amor en sus distintos grados. Sí, bien ahí con las dos, la alegría y el amor, ¿no? El amor genera vínculos a mediano plazo y a largo plazo porque los mantiene. El amor también sube las defensas del organismo, aumenta la conectividad social y también la autoestima. Nos carga la batería emocional y espiritual, nos da pila, como vos decías, y va desde la simpatía hasta la pasión, pasando por el amor desinteresado a la humanidad y el amor a Dios, ese amor a algo que nos trasciende. Y las preguntas que yo haría, que te propondría que nos hagamos es, ¿siento alguna otra emoción en lugar del afecto? Para no llamarlo así amor, porque va desde la simpatía y pasa por otros grados, ¿no? ¿Siento alguna otra emoción en su lugar? Porque podemos sentir culpa, incluso vergüenza o temor a hacer el ridículo. ¿Qué aprendí de chico acerca de sentir o expresar el afecto? ¿Puedo recibir el afecto cuando es sincero de parte de otras personas? ¿Sé distinguirlo del afecto inauténtico, diría yo, de plástico? ¿Soy capaz de amarme sanamente a mí mismo? ¿Tengo afecto, simpatía, sincero interés por otras personas o vivo girando alrededor mío solamente? ¿Viví alguna experiencia espiritual de conexión con Dios, con la trascendencia, una verdadera conversión espiritual? ¿O para mí eso se trata solamente de oxidada religión, cosa que a mí tampoco me gusta, o interesados ritos para conseguir algo? Explicaciones muy claras, Adri, y preguntas muy movilizadoras. Quizás nos ayudan a sacar mochilas sobre nuestros auténticos sentimientos de alegría y el amor en sus distintos grados, inclusive a una entrega a una sana espiritualidad. Ahora, ¿cómo responder a las emociones del otro, de un padre, de un hijo, de un alumno, de un amigo? Porque sería un dato muy valioso, sobre todo para los padres que nos están viendo, que educan también en la forma en que responden y manejan las emociones. Sí, me parece re importante esto en la relación, sobre todo entre padre e hijos, aunque aplica a las demás que vos decías. Por ejemplo, cuando tu hijo expresa miedo, lo saludable es proteger y contener. No, por ejemplo, burlarse, ¡ay, qué tonto! O sermonear, ¿no? Cuando un niño expresa rabia, hay que permitir la expresión adecuada, no el berrinche. Si tiene rabia no le vas a dejar que rompa todo lo que encuentra. Y después conversar sobre las causas que originaron la rabia, digamos cuando bajó la emoción en intensidad. Cuando un niño expresa tristeza, el adulto tiene que proteger y contenerlo. No minimizar, no es nada. Y por ahí se murió el hámster, que para uno puede ser una tontería, pero para el niño es algo realmente importante. O decirle no seas tonto,
No minimizar, proteger y contener, tampoco maximizar. Cuando un niño expresa alegría, es bueno celebrar esa alegría y compartirla. Y cuando expresa afecto, cariño, compartirlo y retribuirlo de la manera saludable y adecuada. O sea, que haya reciprocidad en ese afecto, porque nuestra respuesta a las emociones del niño determinan después, cuando ese niño sea un adulto, cómo se va a conectar él con sus verdaderas emociones, con sus emociones auténticas, y lo ayudan a tener una vida mucho más saludable. Qué bueno, Adri, el tema de hoy. Ahora veamos qué dice sobre las emociones la palabra de Dios. La propuesta de hoy nos lleva a valorar nuestras emociones, sin que ellas nos condicionen nuestra vida, nuestra conducta, y la importancia de conocernos. Porque sabemos la importancia de tener un sano control de ellas, pues ya conocemos lo que significa vivir descontrolados emocionalmente o ser esclavo de ellas. Hay un antiguo proverbio bíblico que es el 16:32 y dice lo siguiente: vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Cuando leemos sobre la vida de Jesús, podemos ver que él sentía emociones como cualquier ser humano. Sin embargo, sus emociones no lo controlaban a él. Estuvo angustiado, estuvo entristecido y deprimido. Su alma estuvo excesivamente triste, casi hasta la muerte. Por eso Jesús puede entender lo que nos pasa. Él fue atacado en sus emociones, igual que nosotros, igual que vos, igual que yo. Pero Él no permitió que sus emociones dictaminaran a sus decisiones o lo condicionaran. Hay un texto de la palabra de Dios que quiero compartirte, que tiene mucho que ver, que habla de la vida de Jesús. Y dice lo siguiente, está en Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más lo necesitemos. Jesús sabía cómo aquietar su cuerpo y su alma. Él no era víctima de las circunstancias. Por eso era una persona calmada, aún en la peor tempestad de su vida, demostrando así su capacidad emocional y su poder espiritual sobre toda situación. Él estaba en paz con Dios, consigo mismo y con los demás, porque Él es el príncipe de paz. Él es la fuente inagotable de serenidad y armonía. Él es la paz y puede y quiere darte su paz. Uno de los seguidores más importantes que tuvo Jesús fue el apóstol Pablo. Y él escribió en el libro de 2 Corintios, en la Biblia, el capítulo 4, el versículo 8, lo siguiente. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Justamente esta es una palabra que nos ayuda a tomarnos fuertemente de la mano de Dios y confiar que cualquier cosa que podamos vivir a nivel de nuestras emociones, Él las conoce. Él se compadece de nosotros porque conoce nuestras debilidades. Ahora mismo Él está ahí donde vos estás. Y un seguidor también de Él escribió Juan capítulo 14 y dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia.
confíen en Dios y confíen también en mí, decía Jesús. Les dejo un regalo, la paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo le doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Desde Encuentro con la Vida te queremos animar a que sea lo que vivas en este momento, sea como estén tus emociones, que te aferres y que recibas a Jesús en tu corazón como el príncipe de paz. Que Dios te bendiga. Jesús te dice: la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te angusties ni tengas miedo. Encuentro con la Vida, un lugar para descubrir esa paz. Este domingo, 19 horas. Encuentro con la vida. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer.